Buenos días a todos. ¿Cómo están? Estamos comprobando la conexión para que pueda salir bien todo. Así que veo que se están conectando algunos ahí por Instagram, por Facebook. Estamos tratando también de hacerlo por YouTube, como un intento, a ver qué sucede. Ahora no lo puedo lograr, tengo que ponerme más ducho en la tecnología. Pero bueno, aquí estamos una vez más reunidos por este medio a través de las redes sociales, que también es de mucha bendición y podemos llegar a muchos lugares. Realmente muy importante esto. El otro día veía un meme en donde el diablo le decía a Dios, te cerré todas las iglesias. Y Dios le dice, no, al contrario, abrí una en cada hogar. Y esto es lo importante, una en cada hogar. Cada uno de nosotros somos iglesias y cada hogar se levanta para bendecir al Señor, para estar adorando, para compartir la palabra, escuchar la palabra, para ser edificados en este tiempo. Lamentablemente tenemos que decir para los hermanos de la congregación que falleció nuestra hermana Meita, estaba delicada de salud. Bueno, oramos por la familia, nos unimos en esa oración, en este tiempo difícil para ellos. Sabemos que Meita cerró los ojos en esta tierra, pero abrió los ojos en la eternidad, y eso es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a compartir la palabra en esta mañana, siendo agradecidos, como decía el Señor, por esta oportunidad tan importante. Y el domingo anterior comencé a hablar sobre el tema "Deja de golpear la roca". Y hoy habíamos anunciado por qué golpeamos la roca, no para justificarnos, sino para dejar ciertas actitudes, para corregir actitudes en nuestras vidas que hacen que golpeemos esa roca que es Cristo. Pero vamos a hacer un repaso del mensaje anterior para situarnos, para recordar, para estar en sintonía con lo que quería compartir en esta mañana. Los pasajes van a ser los mismos, menos el de Éxodo, si vamos a hacer referencia. Y habíamos dicho que en Éxodo no tenían agua para beber. Dios le dice que golpee la roca, pasa delante del pueblo con los ancianos y golpea la roca, yo estaré delante de ti. Y era esa situación difícil que estaba el pueblo de Israel. Era Dios mismo, decíamos, que los había guiado a esa situación. Estaban en la voluntad perfecta de Dios en un tiempo difícil, una temporada difícil. Entonces esto decíamos que nos enseña que estar completamente dentro de la voluntad de Dios no evita que tengamos tiempos difíciles. El Señor estuvo sobre la peña en el lugar de Israel para recibir el castigo que este pueblo merecía. ¿Por qué? Por sus rebeliones. Y de la misma manera Cristo estuvo en la cruz sustituyendo nuestras vidas, sustituyendo la humanidad por el castigo por el pecado que se merecía y nos merecemos cada uno. Él es el sustituto. En este libro de Números, en el capítulo 20, vemos que Dios le habla a Moisés. Moisés recibe la orden de Dios que tenía que hablar, no golpear a la roca para que saliera agua. Esto nos enseña, recordando,
de que el Mesías debía ser golpeado una vez. Leíamos, y recordando también, Hebreos 7:27, que dice que a diferencia de otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, sino primero por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, Cristo, el Mesías, nuestra roca, golpeada una sola vez para siempre, para que nosotros recibiésemos vida espiritual, aguas vivas espirituales. Entonces se requiere que se hable a la roca, que se hable para que nos provea de esas aguas a cada uno de nosotros. Entonces el golpear la roca está representando al sacrificio de Cristo, que hizo una vez para siempre, no dos veces. Vemos, y vamos a leer ahora, que Moisés no la golpeó solo una vez, sino dos, porque el mensaje era diferente, recordemos. Le dijo hablar, porque el poder de Dios a través de la palabra. Entonces, finalizábamos el otro día diciendo por qué golpeamos la roca. Brevemente lo decíamos. Golpeamos la roca, o nos preguntamos, ¿no golpeamos la roca cuando sigue colgado en una cruz? Como decía que leíamos en Hebreos 6:6, que se separan del camino y lo crucifican de nuevo. Así lo dice, de repetir las cosas como Moisés lo hizo. Lo hizo una vez y volvió a repetir lo mismo. Cuando no obedecemos, cuando no tenemos gratitud, cuando estamos atados a ciertas cosas que no edifican, que no nos dejan avanzar, que es el pasado. También cuando vivimos en incredulidad, decimos en tristeza, en amargura, vivir. O sea, peleamos y golpeamos la roca en circunstancias, en momentos difíciles. Pero vamos a la Biblia, vamos a leer Números capítulo 20. Dice: los primeros 11 versículos: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para extraernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reuniones, se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó, hasta aquí todo bien, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, correcto, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os haremos salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. 1 Corintios 10, veíamos también el otro día, los primeros 5 versículos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces queda claro que la roca, la que golpeó Moisés, era Cristo. Se sigue golpeando la roca cuando se le tiene que hablar. Porque cuando se habla, dijimos antes, se suelta la palabra, se suelta el poder de la palabra, el poder de crear que tiene la palabra. La misma Biblia habla sobre sí misma, habla sobre la palabra y todo lo que contiene ella. Yo voy a leer algunos versículos nada más, pero hay muchísimos. Dice Hebreos 4, 12 y 13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que la palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Dice que la palabra penetra hasta la médula de los huesos y la palabra juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. La palabra es tremenda lo que describe aquí el libro de Hebreos. Pero Jesús había dicho que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Proverbios dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud. Las palabras amables dan salud y endulzan la vida. Si lo pensamos al revés, las palabras que no son amables no dan vida y no dan salud. Ahora, decía que hay un montón, si leemos el Salmo 119, habla de la palabra. ¿Y cuántos otros versículos más hay? ¿Cuántos otros textos que seguramente ustedes estarán recordando y le vienen a su mente? ¿Cuántos más? Ahora, ¿por qué nos olvidamos de esto? ¿Por qué si leemos lo que significa la palabra misma para nuestras vidas, como recién veíamos, que es poderosa, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta la médula, que discierne, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón, que permanece para siempre, que es dulce, que trae vida, que trae salud? ¿Por qué nos olvidamos de esto? Por enojo, por frustración. Tuvo que haber un solo golpe, no dos golpes. ¿Por qué? Porque si no, la palabra tendría fallas, tendría alguna contradicción, y la palabra es una unidad. Cuando vamos al libro de Números y vemos este hecho de Moisés, vemos que Dios le puso límites a Moisés. Le dijo: hasta aquí, Moisés. Y no entró a la tierra prometida físicamente. En nuestras vidas, también Dios nos pone límites, no para castigarnos, sino para nuestro bien, que quizás no lo entendemos en un primer momento, pero con el correr del tiempo sí lo vamos a entender. Ahora, Moisés no entró a la tierra prometida, y ahí hice énfasis y lo hago nuevamente, físicamente no entró. Ahora, si tomamos este versículo, que no entró a la tierra prometida, para decirle a alguien: cuidado con lo que haces porque no vas a entrar a la tierra, está mal, está mal. Moisés no lo hizo físicamente, pero sí entró en el espíritu, que es lo más importante y lo más valioso. Cuando vamos al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, tenemos ese escenario, eso que es bien tremendo, cuando Jesús va con Jacobo, con Juan y con Pedro al monte de la transfiguración. Lo lleva allí a ese monte y dice que se transfiguró delante de ellos.
la luz que había, las vestiduras resplandecientes que había. Y dice el verso 3 y 4 que de repente aparecieron Moisés y Elías. O sea, Moisés no entró físicamente a esa tierra prometida, pero estaba en la tierra prometida celestial. Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Qué maravilloso, qué habrán conversado, seguramente el coronavirus no. Y Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, y otra para Moisés y otra para Elías. Capturar ese momento, Pedro, olvidarse del resto, de la misión. Muchas veces nos sucede así, como paréntesis. Queremos centrarnos y ese momento solo para nosotros, pero hay una misión que cumplir. Tal es así que después en el verso 5 dice que una luz del cielo y una voz que se escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y una orden: a él oíd. A él oíd. Estamos oyendo al Señor que dijo: habla a la roca, habla, no golpees. O sea que vemos esto cuando uno se queda con esa historia que Moisés, todo lo que hizo, este libertador, este hombre tremendo, y se quedó allí sin ver la tierra prometida y desconociendo que está en la tierra prometida celestial, diríamos: qué injusto. Pero no fue así. Y así Dios nos hace ver que no se equivoca a tratar con nuestras vidas. Él está en control de nuestras vidas, está en control del curso de la historia. Porque si hubiese habido un segundo golpe con Cristo, la Biblia no sería fiable. Pero tenemos que rescatar y ver y hacer ver que Moisés golpeó la roca y fue por su propia decisión, no por orden de Dios. Nosotros tomamos decisiones que golpean. Es así, muchas veces, y no nos damos cuenta. La Escritura tiene un hilo conductor fiable. Y esto es para entender que hay cosas en nuestras vidas, cosas que suceden, aspectos en nuestras vidas, en nuestra línea de la historia, que Dios quiere que haya coherencia. Así como hay coherencia en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en nuestra vida tiene que haber coherencia. Tiene que ser así en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos imagen del Dios vivo. Somos una réplica de Él. Dice Romanos, somos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conforma a la imagen de su Hijo. Tiene que haber coherencia. Por eso hay situaciones en nuestras vidas que Dios nos lleva o Dios permite, en donde no tenemos que golpear la roca. No tenemos que golpear la roca que es Cristo. Tenemos la palabra que produce, que la palabra que crea, la palabra que es viva, la palabra que es creativa. Recordemos lo que dice Hebreos 4:17, cuando se refiere a Abraham. Dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios llama las cosas que no son como si ya existieran, porque hay un poder creativo en la palabra, y la palabra, esa misma, está en cada uno de nosotros. Está a disposición nuestra. La palabra de Dios abre posibilidades. Está en la línea que nos mantiene para tener coherencia en nuestras vidas. Pero en continuación de la enseñanza anterior del domingo pasado, ¿qué pasó con Moisés? Moisés se enojó. Se enojó, lo vemos en el verso 10. Dios le había dicho: toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Una orden clara: hablad a la vista, para que todos vean de ese poder de la palabra. Pero en el verso 10
como decía antes, al leer este texto, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, tal como dijo Dios, delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Porque hay que imaginarse a Moisés en ese momento. No le dijo: ay, rebeldes. No, se lo dijo con enojo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué cosas estaban dando vuelta, orbitando en su interior, en ebullición dentro de él? Había enojo y había frustración. ¿Por qué frustración? Y al no ver los resultados que él estaba esperando. Moisés veía que la gente no entendía nada, no se enteraba de nada. En ellos puede ser producto de muchas cuestiones, quizás de la esclavitud, habían nacido en esclavitud, habían sido criados en esclavitud, no conocían otra cosa que barro y paja y pisar y hacer ladrillos, comer puerros y cebollas, no sé. A nosotros nos sucede igual. No nos enteramos de muchas cosas. La palabra nos dice algo y hacemos otra cosa. En Moisés esto produjo frustración. Esa frustración a su vez produjo ira. Lo podemos ver. Está muy claro en la Escritura. ¿Y qué hizo con ese enojo? ¿Dónde descargó ese enojo? En el lugar incorrecto. Si esto también lo trasladamos a nuestras vidas, en momentos, en situaciones, descargamos ese enojo, ¿en dónde? En nuestra familia, en las relaciones, nos enojamos con personas que no tenemos que enojarnos, lastimamos a quienes amamos, cuando podemos recurrir a la palabra. Háblale. Si Dios le dijo que le hablaba, la roca esa, que era Cristo, hablemos a Cristo, Él escucha. Otro tema importante con Moisés que podemos rescatar, si uno ve el cúmulo de cosas que había pasado, si vamos a Éxodo, podemos ver en ese momento que todo él hizo tal cual como Dios dijo, pero en el verso 1 de Éxodo dice que el pueblo altercó con Moisés, tenía ya conflictos, tenía problemas una y otra vez. Y después de que salieron las aguas, ese lugar lo llamó Meriba, que era rencilla el significado, o sea, venía arrastrando todo esto. Acá podemos ver y veíamos en los primeros versículos el pueblo, lo que decía, cómo reclamaba: habríamos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos, ¿para qué nos trajiste acá? Acá no hay nada, no hay higuera, no hay cementera, no hay granada, solo arena. No veían la manifestación de la gloria de Dios. Y Moisés fue acumulando esto. Y podemos decir que había falta de perdón. Ese tema tan importante. El perdón es la acumulación de esos recuerdos negativos que generaron y generan emociones intensas como el rencor, como la rabia. Moisés, aquí como vemos en el verso 10 y 11, Moisés estaba con rabia, estaba con bronca. Y una persona que pega, que reacciona pegando, es una persona con rabia. Una persona que reacciona pegando es una persona con enojo, es una persona con pensamientos negativos, es una persona con pensamientos malos. Y podemos decir, ¿por qué estaba así Moisés? Porque el pueblo estaba como estaba, recién lo mencionaba. Ellos no confiaban en nadie, no confiaban en Dios. ¿Cómo van a confiar en los líderes? No confiaban en Dios ni en los líderes. Muchas veces también nos sucede así a cada uno de nosotros. Podemos decir que Moisés estaba así, podemos decir que estaba con pensamientos negativos, muy intensos, y eso hizo que bloqueara
todas las emociones positivas, las acciones positivas. En este caso, ¿qué era? Dios le había dicho que le hable a la roca y iba a salir agua. Pero en ese momento se anuló. Estaba anulado por el enojo, por la frustración. Quizás le vino a su memoria todo lo que había pasado, todo lo que había hecho. Y golpeó la roca cuando dijo que había que hablarle. Estaba bloqueado. También nos puede suceder a nosotros. Ahora, la forma para modificar esos pensamientos es el perdón. Varios autores que hablan del perdón dicen que el perdón actúa para transformar las emociones negativas asociadas a esos pensamientos, como la amargura, el rencor. Y Moisés pudo haber pensado, todo lo que hice yo por este pueblo, hice todo lo que Dios me encomendó, y esto me pasa a mí. No tengo satisfacción en lo que estoy haciendo. Entonces, en una situación así, cambiar el enfoque es fundamental. Tener pensamientos, una mentalidad de perdón, es tener un cambio de enfoque. La falta de perdón sostiene pensamientos negativos. Y el perdón, liberar perdón, habilita ese cambio fundamental. Un término que se usa mucho últimamente es me reinvento, me reformulo. ¿Cómo? Con nuevos pensamientos, con acción positiva. Recordemos lo que dice Pablo. Pablo dice que pensemos en todo lo bueno, lo honesto, en lo que es justo, en lo que hay virtud alguna. Lo mencionaba el otro día en una de las reflexiones de la semana. Si uno piensa en eso, genera acciones positivas. Incluso podemos modificarse los pensamientos acerca de esos agentes externos, los que son agresores. En este caso, en este momento de la vida de Moisés, esos agresores, ¿quiénes eran? El pueblo que no entendía, que no se enteraba de nada. Y uno puede decir, pues yo no tengo ese pueblo, pero hay otras circunstancias, hay otras cosas. Los agresores pueden ser las circunstancias de la vida, los problemas económicos, el coronavirus, el COVID. ¡Uy! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el futuro? ¿Qué voy a hacer ahora? Uy, que va a haber escasez de dinero, sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Son agentes externos. Son esos agresores, esos opresores. Entonces, el poder tener un cambio de enfoque hace que se puedan modificar esos pensamientos que traen destrucción y no ver las cosas como una amenaza, sino como una posibilidad de cambio, de hacer las cosas diferentes. Ahora, respecto al perdón, muchas veces se magnifica, se agranda la responsabilidad del otro. Y podemos decir, me hiciste esto porque me tenés bronca y a mí me da mucha bronca. Agranda la acción del otro. Hago que esa falta de perdón se arraigue en mi interior, sea más complejo después perdonar. Me lo hiciste con maldad. Y se queda enganchado en el problema. Y perdura en el tiempo. Ese problema, en esa situación, no se sale de ese tiempo. Que quizás no fue tan grave, o sí. Pero liberar perdón trae sanidad. Trae sanidad. La palabra que haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Qué importante que es. Para ir terminando esta idea, este concepto, esta enseñanza, vamos a pasar a otro elemento, que es el elemento de la rumiación.
Los animales herbívoros rumían, la vaca rumía, o sea, mastica una y da vuelta la comida, ese pasto. Los seres humanos también tienen esa rumiación, que es algo, un fenómeno gastroenterológico, pero que es involuntario, que implica esto, que la comida va hasta el estómago y vuelve y se vuelve a masticar y a deglutirse, no es hecho voluntariamente. El proceso puede durar, dicen los médicos, hasta muchas veces, 20 veces. En psicología se habla de la rumiación de los pensamientos que vuelven una y otra vez, no se van de nuestras cabezas, de nuestras mentes, una y otra vez, recurrentes pensamientos que son dañinos. Una y otra vez ese pensamiento que daña. Hoy me lo hizo por esto, me lo hizo por aquello, y una y otra vez. Yo sé que me lo hizo porque me tiene bronca. Rumiar, dar vueltas, no trae ningún beneficio. Y va en aumento el deseo de venganza. Pero en realidad lo que hay es una agresión interna, una que está dañando el ser interior de la persona, ya está dañándose la mente. Esa agresión interna que a las personas les cuesta soltar el perdón, perdonar. Y por consiguiente, como decía recién, que es interno, trae problemas de salud física muy delicados. Soltar perdón es sanidad. Moisés, volviendo a este personaje que nos lleva en estos dos encuentros del domingo pasado y de hoy, Moisés no podía cambiar la mentalidad del pueblo. Era una situación que él no podía cambiar y que trajo enojo, frustración y en lugar de hablar, golpeó. Es importante en una situación así ver el concepto que uno tiene de uno mismo, el concepto que tengo de mí mismo, cómo me siento en relación con mi persona. Me veo como me ve Dios, el valor que me da Dios y cómo me ve Dios. Si yo me veo así y estoy siendo fiel a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera de mí, estos pensamientos buenos me van a hacer reenfocar, me vuelve a reenfocar, me hacen enfocar en las cosas correctas. Moisés había perdido el enfoque y trajo una consecuencia. Todas nuestras reacciones, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Tienen consecuencias irremediablemente para lo bueno y para lo malo también. Entonces, dos cositas para terminar. Dos cosas para terminar. En primer lugar, mirarse a uno mismo. No poner la mirada en alrededor. ¿Por qué? Porque nos desenfoca. Dice Jesús en Lucas 6:42 que no tenemos que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro propio ojo. Y esa viga puede ser el enojo, la frustración, la falta de perdón, y por eso golpeamos la roca. Por eso golpeamos la roca. Entonces, qué importante vernos como Dios nos ve y trabajar en nuestras vidas a través de la palabra para ser mejores personas y para hacernos más a Él. Qué importante es esto. Y en segundo lugar, desarrollar, incrementar el nivel de esperanza. ¿Qué qué le pasó a Moisés? ¿Qué dijo? Este pueblo rebelde. Se los dijo a ellos en la cara. No cambian. Por eso es importante
incrementar ese nivel de esperanza. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Es que hay posibilidades de cambio. Hay cambios que se pueden realizar. Hay otra forma de hacer las cosas. Uno se puede enfocarse en las cosas correctas, que las cosas pueden mejorar. La esperanza. Pablo dice en Romanos, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta esperanza no nos defrauda. En Romanos 5:5 dice esto Pablo, y en 4:18, refiriéndose a Abraham, dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor esta mañana? Nos ha dicho principalmente que dejemos de lado el enojo. Deja el enojo. Nos ha dicho esta mañana que dejemos de lado la frustración. Deja la frustración. Nos ha dicho esta mañana que soltemos el perdón que trae sanidad. Soltá perdón. Nos dice esta mañana que tenemos que enfocarnos en las cosas correctas. Enfocarnos que somos imagen de Dios. Enfocarnos en que somos de mucho valor para Él. Somos la niña de sus ojos. Enfocarnos en lo que Dios depositó en tu vida, de enfocarnos en lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Qué importante es esto. Por eso, no golpees más la roca. Erradicá si tenés que orar, hoy hacelo. Si tenés que llamarnos. Pero soltar el enojo, dejarlo definitivamente, porque tiene consecuencias. Dejar de lado la frustración, porque tiene consecuencias. Pero no perdonar tiene consecuencias mucho más graves. No golpees más la roca. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por ser tan clara, Señor. Gracias por tu gran amor, tu misericordia. Y Señor, en esta mañana oramos para que aún te reveles más a nuestras vidas. Señor, tenemos tu palabra para hablar las cosas, las palabras que tienen poder creativo. Esta palabra está en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, decimos fuera al enojo. Rechazamos todo enojo de nuestras vidas. Fuera la frustración, rechazamos toda frustración de nuestras vidas. Y Señor, soltamos perdón, y allí donde estés, si tenés que perdonar situaciones, a personas, soltá perdón para que haya sanidad sobre tu vida. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Padre, queremos enfocarnos en que somos imagen tuya, Padre. Queremos enfocarnos, Señor, que somos de mucho valor para ti, porque diste la vida de tu Hijo por cada uno de nosotros. Es un alto precio, Señor. Padre, queremos enfocarnos en todo ese depósito maravilloso que hay en cada uno de nosotros. Por sobre todas las cosas, la palabra. Maravillosa, poderosa palabra, que es lo que nos va a sostener, nos va a guiar y lo que va a permanecer para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hoy el Señor te mostró algo, trajo en tu mente o tenés allí esos pensamientos recurrentes
y te costó perdonar, llamanos, escribinos. Podemos orar para que pueda ser libre de esto. Ser libre de esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y a todas las mujeres, recordarles que mañana van a estar reunidas con Laura, con Valeria Gersanich, a las 7 de la tarde vía Zoom. No te lo pierdas, va a ser muy edificante para tu vida. Invita a tus amigas en el nombre de Jesús. Chao, chao, que Dios bendiga tu vida.